Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Había una hipótesis que había sospechado durante mucho tiempo. Tal vez ciertos monstruos, ciertas criaturas grotescas, ¿en realidad nacieron de los humanos? No era un pensamiento que siempre había tenido. El momento en que comencé a considerar seriamente esta hipótesis fue cuando desentrañé la identidad de Udumbara. Como saben, el Udumbara germinó en Asan, provincia de Chungcheong del Sur. Los cuerpos de una madre y su hijo, presuntamente muertos de hambre. Era un ser humano que había dado a luz a un virus de una magnitud sin precedentes. Lógicamente, no tenía sentido que algo grotesco naciera del cuerpo de un humano común. Sin embargo, con un ligero cambio de perspectiva, era totalmente plausible. Si asumimos que la madre o el niño tenían esa capacidad, todo queda aclarado. ¿Cuál de las dos, la madre o el niño, era el despertador? No pude distinguirlo, pues ya habían muerto de hambre cuando los encontramos. Pero si alguno o ambos eran despertadores. Si el Udumbara en sí mismo fuera un tipo de habilidad. Si la habilidad de un despertador, de hecho, no es diferente de las habilidades de los monstruos y grotescos cuando se las considera objetivamente. En teoría, todos los despertadores podrían potencialmente degenerar en grotescos. No, ni siquiera podría llamarse degeneración. Desde el principio, los despertadores y los grotescos eran fundamentalmente lo mismo. La capacidad de regenerar continuamente tentáculos y hacer crecer 2 corazones dentro del cuerpo. Así nacieron las 10 piernas. La capacidad de observar libremente una vasta área tan grande como la península coreana y comunicarse telepáticamente con todos los despertadores. Así se proclamaba Santa. Si lo viéramos desde la perspectiva de alguien completamente ajeno a la humanidad, digamos un extraterrestre, ¿cuál de los dos sería considerado la criatura más peligrosa? Que adoptaran forma humana o no era meramente una diferencia superficial, ambos eran seres terroríficos en esencia. Santa. Sí, los maté. Una afirmación inesperadamente refrescante. Pero teniendo en cuenta que venía de la Santa, era más escalofriante que refrescante. ¿Por qué? Señor enterrador. Qué pregunta tan extraña. Siempre he mantenido la misma postura. La Santa permaneció inexpresiva. Para evitar que los despertados cometan crímenes imprudentemente, creé constelaciones que ni siquiera existen en este mundo. Las simulé. El principio operativo del sistema de constelaciones es la posibilidad de que alguien pueda estar observando cada movimiento. Ansiedad. Los humanos se reprimen cuando otros los observan y dejan de lado la razón cuando no lo hacen. La Santa inclinó la cabeza. ¿No es diferente lo mismo con un asesino en serie? El sistema de constelaciones pudo controlar los ataques de los despertados. Sin embargo, no pudo alcanzar a la gente común, a los civiles. Lamentablemente, mi telepatía solo funciona con los despertados. Así que simplemente creé otra posibilidad para que los civiles temieran. Estaba nevando. Copos de nieve cayeron sobre la cabeza y el doble pelaje de la Santa, derritiéndose tan pronto como la tocaron. Los ojos de la Santa se entrecerraron. Hay demasiada basura en este mundo. No, esa no es la palabra correcta. Hay demasiadas bestias haciéndose pasar por humanos. Entonces, los maté. ¿Le preocupa que haya habido gente inocente? No tiene por qué preocuparse, señor enterrador. Lo he comprobado varias veces. Nunca me he arrepentido de mis asesinatos. ¿Por qué? A pesar de estar claramente conversando con la Santa, la presencia de la persona frente a mí me resultaba extraña. No era solo que pareciera otra persona o tuviera una personalidad diferente. Su propia existencia había cambiado. Un sudor inexplicable se formó en la palma de mi mano derecha. Señor enterrador, es usted muy amable. Yo no esperaba oír eso de ti, Santa. Siempre le das a todos infinitas oportunidades. Crack. La Santa dio un paso al frente.
La nieve crujió bajo sus pies. Retrocedí por reflejo, manteniendo la distancia. Aunque la santa fuera una asesina, no tenía motivos para huir de ella. Nos unía la sangre. Aunque arrasara con el mundo entero, estaría a su lado. Por lo tanto, la razón por la que me mudé no fue lógica sino instintiva. ¿Infinitas posibilidades? Sí. Señor enterrador, ¿qué opina de su capacidad de regresión? Seguramente cree que constantemente recibe oportunidades. Pero desde mi punto de vista, observándolo desde la barrera, mi opinión es diferente. ¿Cuál es? No eres el único que recibe oportunidades. Cada vez que el mundo retrocede, todos los demás también tienen una oportunidad. Un paso. En el último ciclo, un villano que mató a una niña inocente tuvo la oportunidad de cambiar esta vez. El malvado que le quitó el último bocado de comida a un niño, lo ató y lo vio morir de hambre, también tuvo la oportunidad de tomar una decisión diferente. Una vez. 2 veces. 10 veces. 20 veces. 30 veces. 40 veces. 50 veces. ¿Pero cuántos dudaron realmente antes de cometer sus malas acciones? ¿Cuántos han matado y torturado a la misma persona una y otra vez? 40, 50 veces. Esa gente no sabe que el mundo está retrocediendo. Así es. Ignorancia. Desconocer siempre es una buena excusa. Incluso cuando se trata de matar gente, siempre se esconden tras la ignorancia. Lo entiendo. Lo entenderé. ¿Pero qué pasa con las personas que fueron asesinadas? ¿Por qué tienen que soportar innumerables muertes injustas y sufrimientos injustos? Un paso. Algún día, señor Undertake, logrará salvar el mundo. Sí, sin duda. En ese mundo futuro, incluso los villanos tendrán la oportunidad de vivir una nueva vida. Quizás en una era más relajada y pacífica, no sientan la necesidad de cometer crímenes. Creo que eso está muy mal. Otro paso. Señor enterrador. Si alguien mata, debería ser castigado. La santa habló en voz baja. No deberían tener otra oportunidad. A partir de algún momento. Sin darme cuenta, un hacha pequeña y elegante apareció en las manos de la santa. El hecho de que se hubiera armado a una velocidad inimaginable lo indicaba. El sudor goteaba más libremente desde mi cuello. Por mucho que retroceda, señor Undertake, y por mucho que se esfuerce por salvar este mundo, los pecados de los villanos no desaparecerán. No. Me aseguraré de que no desaparezcan. ¿Qué quieres decir? Infligiré eternamente dolor a los pecadores. De la boca de la santa salió vapor. Era un humo blanco que se elevaba hacia el cielo infinito. Siéntete libre de retroceder cuando quieras, señor enterrador. 100 veces. 200 veces. 1000 veces si es necesario, para salvar este mundo, pero no dejaré que los villanos disfruten de los beneficios de tus esfuerzos. Cada vez que retrocedan, ejecutaré el castigo que corresponde a este mundo. Si los villanos siguen cometiendo crímenes eternamente, los torturaré eternamente. El vapor salió retorcido de la boca de la santa. Era su mueca. Aunque no pueda crear un paraíso en este mundo, tengo la capacidad suficiente para crear un pequeño infierno. Cuando la santa dio ese último paso, desenvainé mi espada como un relámpago. El objetivo era el hacha de mano en la mano de la santa. No podía entender por qué la santa había desenvainado su arma contra mí, pero no dudaba de su capacidad intelectual. Si la santa había desenvainado un arma, debía haber una razón para ello. ¿Cuál era el plan de la santa? Someterme, un regresor, y luego ¿qué pretendía hacer? Era difícil de adivinar, pero ciertamente no terminaría bien para mí. Reprimí un sentimiento ominoso y ataqué a la santa. ¿Qué? Sin embargo, la santa esquivó fácilmente la energía de mi espada. Solo dio un paso al costado. Un movimiento simple, como si hubiera sabido desde el principio de dónde vendría el ataque y hacia dónde iría. Clan. De repente, un sonido como de cristal rompiéndose resonó en mi cuerpo. No provenía de un solo lugar. Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha,
mis extremidades vibraron al chocar las auras. 4 hachas de mano habían golpeado mi cuerpo y rebotado en todas direcciones. No podía decir cuándo ni desde dónde las hachas de mano habían volado hacia mí. Fue como si de repente hubieran aparecido justo frente a mí. Keuk. Si no hubiera desarrollado el hábito de envolver mi cuerpo en una especie de armadura de aura, el golpe que recibí hace un momento habría causado heridas graves en mis extremidades. Inmediatamente amplié la distancia con la santa. Pateé el suelo nevado y salté lejos. Pero la brecha no se amplió. Eres fuerte. Como era de esperar, señor enterrador. A pesar de haber saltado decenas de metros de una vez, la santa ya estaba parada frente a mí. No solo eso. Clank, las hachas rebotaron en mi cuerpo. Esta vez eran 6. Solo pude reaccionar y derribar 2 con mi espada. ¿Cómo? Aunque tuviera talento para las artes marciales, esto era demasiado. No podría ser una habilidad a menos que... Fue entonces. Al ver a la santa siguiendo fácilmente mis movimientos, un recuerdo de hace mucho tiempo surgió. Ciclo 36. La primera conversación que tuve con la santa. ¿Cómo creaste las constelaciones? Gracias a mi habilidad, puedo usar clarividencia y telepatía. Pero solo con clarividencia y telepatía, es imposible realizar las constelaciones, ¿verdad? Necesitas observar a varias personas simultáneamente y enviar mensajes. ¿No tienes otra habilidad? Ah, eso es. En ese momento la santa sonrió levemente. Eso es un secreto. Te lo contaré luego. Un viejo recuerdo. Ahora parecía saber cuál era ese secreto. El tiempo se detiene. La santa vaciló. ¿Sabías? Solo lo supuse. Era una de varias posibilidades. Para realizar múltiples constelaciones y observar a varios despertadores simultáneamente, se necesitaría una habilidad tremenda. Como múltiples perspectivas o múltiples personalidades. Pero el tiempo se detiene. El tiempo se detiene. El comodín menos probable que se me había ocurrido. Si era cierto que poseía incluso la habilidad de detener el tiempo, entonces la santa era esencialmente la despertadora más poderosa. Me olvidé incluso de la situación en la que me encontraba y dejé escapar una risa hueca. ¿Clarividencia, telepatía y ahora detención del tiempo? Increíble. Una sola bastaría para ser considerada una habilidad de primer nivel, y tú monopolizas 3. Por favor, deja de hacer trampa, santa. Me halagas demasiado. Por mucho que avance, no soy nada comparado con un regresor infinito. Por fin todo tenía sentido. La santa había estado usando, detener el tiempo, para observar simultáneamente a tantos despertadores y realizar las constelaciones. Era comprensible que evitaran mi ataque y de repente lanzaran hachas de mano desde 4 direcciones. Después de todo, si hubiera detenido el tiempo, podría evaluar con calma de qué dirección vendría el ataque y dónde necesitaba atacar. ¿Eso era todo? Si usaba clarividencia conmigo, la santa podía sincronizar su visión con la mía, sabiendo al instante hacia dónde miraba y a dónde apuntaba. Si fuera cautelosa, podría decirse que sería prácticamente invencible. Al principio, mi habilidad no era tan poderosa. Al principio, cuando detuve el tiempo, solo fluía mi conciencia o, en el mejor de los casos, mis ojos podían moverse, pero con el paso del tiempo, se fortaleció. Ahora puedo detener el tiempo y viajar por todo el país para encontrar villanos. Increíble. Entonces, ¿qué pretendes hacer al dominarme? Bien. El mundo se detuvo momentáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, solo pude abrir los ojos. Lo que apenas habían sido 3 o 4 pasos en el suelo nevado se había transformado de repente en innumerables. No había huellas mías. Solo las huellas de los zapatos de la santa me rodeaban por cientos, miles, como en un caleidoscopio. Esto significaba que mi momento era su eternidad. La santa no perdió el tiempo. Ahora, miles de balas volando hacia mí desde todas direcciones demostraban su diligencia. ¿Por qué solo balas? Entre ellas había docenas de hachas de mano, cada una meticulosamente impregnada de aura. Es un secreto.
Innumerables balas se dirigieron hacia mí. Batalla de jefes. Nivel de amenaza de clase oceánica. Despertador. Alias, Santa. Corruptor. Alias, Verdugo. La batalla comienza. Como referencia, los nombres propios que uso en el texto son en su mayoría de mi propia creación. No me consideraba un creador afligido por la ilusión de que solo yo tenía derecho a nombrarlo todo. Más bien, era simplemente porque a menudo era el primero en presenciar estos fenómenos maravillosos. Piénsalo. ¿Quién más que yo ha visto en directo cómo un despertador se transforma en algo grotesco? Así, yo solo tuve que inventar términos para fenómenos como corrupción y para entidades conocidas como corruptores. Lo que tenía que crear no se limitaba a la terminología. Cada vez que aparecía un jefe formidable y grotesco, tenía que escribir la guía estratégica para derrotarlo. Espero que otros no tengan que cometer los mismos errores que yo. Por lo tanto, aquí y ahora, escribiré una guía de estrategia para prepararme para el verdugo, la grotesca en la que se convirtió la santa, una de las despertadoras más fuertes, tras su corrupción. Corrupción de la santa. Ruta del verdugo. Condiciones de activación de la ruta. 1. Han pasado al menos 15 años mientras la santa aún está viva. 2. El número de víctimas civiles que la santa ha presenciado supera a al menos el 1.000.000. Sobre todo si ha visto morir o ser torturado a ancianos y niños indefensos más de 100.000 veces. 3. Cuando la santa domina el uso del aura. Esta ruta se conoce como la ruta del verdugo. Si ninguna de estas condiciones se cumple, la ruta del verdugo no se activa. Este es el conocimiento que he adquirido mediante numerosas regresiones. De hecho, las condiciones 1 y 2 son casi idénticas, por lo que se pueden considerar como una sola. La existencia de SGNet es irrelevante en este caso. Incluso si SGNet, que permite la difusión de videos, desaparece, la santa no detiene sus ejecuciones. Solo cambian los lugares de las ejecuciones. Si se bloquea la difusión de videos en línea, la santa no solo usaría estacionamientos subterráneos, colgaría los cuerpos de los villanos directamente en las plazas. Si conseguía una cinta del villano confesando sus pecados, la reproduciría, o si no fuera posible, usaría papel, adherido al cuerpo del cadáver como si fuera un aviso. ¿Alguien ha presenciado alguna vez cómo se ahorcaban cadáveres simultáneamente en 12 ciudades de todo el país el mismo día y a la misma hora? Permítanme reiterar que la santa es una despertadora con múltiples habilidades, casi hasta el punto de hacer trampa. Nunca debe subestimarse. La mejor estrategia es no entrar nunca en la ruta del verdugo. Pero si lo haces, debes someter a la santa lo antes posible. Habilidades del verdugo. 1. Detención del tiempo. 2. Telepatía. 3. Clarividencia. Comencemos con una explicación de Time Stop. Nuestro tiempo no es el mismo que el de la santa. Desde mi perspectiva, podría haberme demorado solo un día, pero para la santa, podrían haber sido 2 días, una semana, un mes o incluso un año. Cada segundo que pasa podría brindarle a la santa una oportunidad cercana a la eternidad. Tomemos como ejemplo el momento actual. Maldita sí. Era imposible esquivar miles de balas y docenas de hachas. Corrí con todas mis fuerzas, pero como una llovizna que empapa la ropa, o mejor dicho, un aguacero torrencial durante el monzón, fui bombardeado. Me rodeé el cuerpo con aura para bloquear el daño, pero esta no es infinita. Mi energía mental se agotaba constantemente. Creo que la destreza en combate del señor Undertake es impresionante. A medida que continuaba la batalla, aparecieron cientos de huellas en el suelo cubierto de nieve. Delante de mí. Detrás de mí. Por todos lados. Huellas que no había pisado ni visto se apretaron a mi alrededor. ¿Pero cuánto tiempo podrás aguantar? El aura de la santa era infinita. A pesar de haber desatado innumerables ataques, la santa parecía no cansarse, enviando docenas de hachas, cada una meticulosamente infundida con aura, volando hacia mí nuevamente. Fue una manipulación absurda del aura. ¿No me estarás diciendo que estás cargando aura mientras detienes el tiempo? Sí. El tono indiferente de la santa me impactó profundamente. Aunque su tono era el mismo de siempre, por alguna razón, me resultó molesto.
Me tomé un descanso de 10 días para recargar energías. Mientras el señor Undertake permanecía inmóvil, yo descansé. Maldije por dentro. Era como si estuviera luchando contra alguien con un truco de salud y poder infinitos. ¿Así se sintió 10 piernas cuando me enfrentó? Puede que no recuerde a 10 piernas, pero desde su perspectiva, debí de parecer un ser que, sin importar cuántas veces me mataran, siempre resucitaría y exigiría la revancha. Probablemente querían quejarse de mis trampas. Justo ahora me sentía exactamente así. Involuntariamente, mi empatía monstruosa florecía. Sin embargo, al igual que mis regresiones, la detención del tiempo del verdugo no era una habilidad perfecta. Definitivamente tenía una debilidad. Si ella hubiera seguido atacándome mientras detenía el tiempo, podría haberme sometido fácilmente, pero no lo hizo. El hecho de que no lo hiciera significaba que no podía hacerlo. Sobre todo, la santa usaba hachas de mano como armas arrojadizas en lugar de espadas o lanzas que pudieran golpear directamente al oponente. Se empecinaba en el combate a distancia en lugar del cuerpo a cuerpo. Esto claramente significaba algo. Habilidades del verdugo. 1. Detención temporal, una habilidad que permite un número casi infinito de ataques, siempre con la capacidad de esquivar los ataques del oponente. Sin embargo, se presume que la detención temporal se cancela en caso de contacto directo con el oponente. 2. Telepatía. 3. Clarividencia. Esta podría ser la falla en la habilidad de detener el tiempo. Y aunque la santa mencionó casualmente que había descansado durante 10 días, es probable que fuera una exageración. En aquella época, no había suficientes armas de fuego ni municiones. Reunir esos escasos recursos para traerlos aquí y dispararme habría consumido mucho tiempo. Para mí, fue solo un momento, pero durante ese tiempo, la santa probablemente había viajado por la nación preparando su ataque. Por supuesto, no importaría si pudiera detener el tiempo durante 1 año, o incluso 10 años, pero incluso para la santa, eso sería difícil. Vivir solo durante años en un mundo donde nadie más se mueve ni habla sería un desafío. Al menos cada 10 días, si no liberaba el tiempo, la energía mental de la santa se deterioraría rápidamente. Así, luchar contra la santa era como jugar a un juego de disparos, o quizás más exactamente, a un juego de infierno de balas. Con solo cerrar los ojos un instante, innumerables cortinas de balas me impidieron ver. De alguna manera, tuve que esquivar la lluvia de balas y hachas y, finalmente, acercarme a la santa y tocarla. Parecía una condición de victoria excesivamente difícil, pero desafortunadamente, el truco de la santa aún no había terminado. Proar. Me estremecí. Un fuerte estallido repentino a mi izquierda me sobresaltó. ¿Había recurrido la santa finalmente a usar bombas además de armas? Pero eso fue extraño. Miré rápidamente a mi alrededor, pero no se veía ninguna explosión por ningún lado. Por supuesto, la vacilación durante el combate era fatal. Al estremecerme, innumerables balas me impactaron el cuerpo. Todo mi cuerpo vibró. Sentí mareos. Sentí que el aura restante disminuía considerablemente por el impacto. ¿Qué fue ese sonido de explosión? Mientras me movía con rapidez, reflexioné sin cesar. Antes de siquiera poder formular una hipótesis sobre el sonido de la explosión, un nuevo ruido me atravesó la mente con ferocidad. ¡Cri! Mi rostro se contrajo. El sonido fue como arrastrar un diente de acero sobre una placa de metal. Como ya tenía un oído muy desarrollado en comparación con la persona promedio, mi incomodidad aumentó aún más. Pero con las balas cayendo desde todas direcciones, un ruido metálico así no debería haber sido tan fuerte. Habilidad telepática. Apreté los dientes. Era un ruido que la santa me estaba implantando directamente en la cabeza. ¿No se suponía que la telepatía solo transmitía voces? Como mencioné, mi habilidad ha evolucionado con el tiempo. Puedo reproducir cualquier sonido que recuerdo haber guardado. ¿Te gustaría que te tocara una canción? Maldita sea. Si la santa asumiera personalmente el papel de DJ de radio, le agradecería escucharla e incluso enviarle cartas de fans con regularidad. El problema era que el DJ me estaba causando contaminación acústica. No eran solo sonidos de explosiones y chirridos lo que me atormentaba.
Enterrador. He venido a ayudar. Esa era la voz de Dan Seorin. Aunque mi cabeza sabía que Dan Seorin no estaba allí, mi cuerpo no pudo evitar reaccionar. Dudé, y otra ráfaga de balas cayó sobre la barrera de aura. Fue desesperante. John. Ese era Seogyu. Apreté los dientes y lo ignoré. Pero al momento siguiente, cuando oí una voz susurrante justo al lado de mi oído, pensé que me estaba volviendo loco. ¿Ese es el maestro del gremio? Era nada menos que la voz de Go-Yuri. Sentí escalofríos en todo el cuerpo. Me estoy volviendo loco. Semejante malicia era incomparable. Por mucho que yo conociera a la santa, ella me conocía demasiado bien. Bloquear mis sentidos era inútil. ¿Cómo podría esquivar la telepatía que me martillaban directamente en el cerebro? Al final, ni siquiera podía confiar en mi propio oído. Con los sentidos aturdidos, seguí luchando. Por mucho que corras, no importa, señor enterrador, ¿has olvidado que todavía me veneran como una constelación? Abrí mucho los ojos. Podría ser. En cuanto comenzó la batalla, designé al señor Undertake como objetivo de subyugación para los despertados de todo el país. También les notifiqué tu ubicación. A través de la clarividencia, cientos de despertados convergen aquí. Todos los despertadores me aprecian. No, solo le caes bien al 50% de los despertados. Es solo que muchos de los fuertes se encuentran entre ese 50%. Muchos otros te han estado observando con entusiasmo, como el marqués de la espada de Yuldoguk. Ahora que he declarado bajo el nombre de constelación que el enterrador ha caído, aunque sea temporalmente, les he dado una razón. Dan Seorin. Por supuesto, no le he enviado ningún mensaje al maestro del gremio de Samchen World ni al líder del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras. Pero como no quería que se sintiera decepcionado por no haber sido invitados, le preparé un regalo sorpresa sin que el señor enterrador lo supiera. Esto es una locura. Por favor dime que no es Go-Yuri. Me conoces bien, señor enterrador. Sentía un mareo. Lidiar con la santa convertida en corruptora ya era bastante letal, pero ahora Go-Yuri se unía a la lucha. ¿Acaso planeaba convertir al regresor en una ensalada de regresor picada? Te quedan 3 horas. Se había añadido un ataque contrarreloj al juego de Bullet Hell. Quizás solo era un farol para ponerme ansioso, pero... En conclusión, las habilidades de la santa eran las siguientes. Habilidades del verdugo. 1. Detención temporal, una habilidad que permite un número casi infinito de ataques, siempre con la capacidad de esquivar los ataques del oponente. Sin embargo, se presume que la detención temporal se cancela en caso de contacto directo con el oponente. 2. Telepatía. Inicialmente, solo transmitía la voz de la santa, pero al mejorar su habilidad, se transformó en reproducción de sonido. Podía reproducir no solo las voces de otras personas, sino también ruidos como explosiones. 3. Clarividencia. ¿Cómo se podría vencer esto? Sinceramente, no estaría fuera de lugar declararla imbatible. Pero siempre hay una manera de ganar. Ya fuera 10 piernas, Udumbara o Vía Láctea, cuando me enfrenté a ellos por primera vez, siempre parecía que no había respuesta, pero como se puede ver en el caso de Udumbara, a veces el problema se resolvió de una manera completamente inesperada. Me rendí. Más precisamente, renuncié a derrotar a la santa. En lugar de eso, de repente borré toda el aura que envolvía todo mi cuerpo. Desde lejos, vi que los ojos de la santa se agrandaban. Clan. El sonido de cristales rompiéndose resonó por todas partes. Justo ahora, aunque invisible a mis ojos, era prueba de que el aura de la santa se había activado. Las balas que se dirigían hacia mí como una nube de tiburones se hicieron añicos al instante. Las hachas de mano cayeron al suelo. La visión de miles de balas, reducidas a polvo y mezcladas con los copos de nieve, fue un verdadero espectáculo. La creadora de esta escena milagrosa, la santa o la corruptora, a quien luego llamaría el verdugo, me miraba fijamente. ¿Qué estás intentando hacer? El tono de la santa pareció despreocupado al principio. Sin embargo,
tras haber pasado incontables años con ella y esperar muchos más, sabía que era difícil para alguien atado por miles de años de destino ocultar sus emociones a la perfección. La santa estaba desconcertada. Como se esperaba. Asentí. Esta lucha nunca fue viable desde el principio. La santa no tenía intención de matarme. Su objetivo era simplemente someterme. El plan que albergaba la santa ahora me era incomprensible. Lamentablemente, solo había dominado la lectura de mentes en el ciclo 554, y este era apenas el 107. Aún así, había pistas para la especulación. Santa. Sí. Por favor, deja de usar detención temporal. Envía también de vuelta a los despertadores que llamaste. De lo contrario, me suicidaré de inmediato, sin demora. La santa me miró a los ojos. Por un instante. Quizás por la eternidad. O tal vez se miraba a sí misma a través de mis ojos. Ojos dentro de ojos se encontraron. Tud. El hacha que sostenía la santa se hundió en la nieve. Los copos de nieve seguían cayendo del cielo. La nieve se posó sobre las miles, decenas de miles de huellas que marcaban el suelo. Pasó el tiempo. Se ha detenido. Así fue como la santa decidió describirlo. De repente sentí una emoción abrumadora. Ambos vivíamos en un flujo temporal retorcido, lo que nos hacía parientes en ese aspecto. Normalmente, a quien ha vivido en un espacio familiar se le llama compatriota, y a quien vive en uno desconocido, extraño. ¿Y qué hay del tiempo entonces? Para la gente común, ¿no éramos ambos extranjeros indefensos? Caía la nieve. Pensé en este lugar como un exilio de cualquier mundo, un lugar abandonado por el universo. Casualmente, el exilio surgió originalmente del regreso a casa. En algún momento, regresar a casa se convirtió en un castigo. Entonces tal vez ese defecto del mundo era nuestra verdadera patria. Muy bien. Ya que no deseas mi muerte, ni yo la tuya, deberíamos poder conversar. Estoy de acuerdo. La distancia entre nosotros era de poco más de 6 metros. Primero, establezcamos las demandas de cada uno. Deseo que no coarte mi libertad. Yo también espero que no interfieras en mis ejecuciones. La santa habló. Si ocurre otra regresión y comienza el ciclo 108, el señor Undertake seguramente intentará evitar que me convierta en esto. No querrías que me convirtiera en un asesino. Siempre quieres colocarme en una posición justa e irreprochable. Pero esta decisión, infligir dolor personalmente a quienes han pecado, es una conclusión a la que he llegado yo mismo. ¿Entonces pretendes someterme? Sí. Planeaba detener al señor Undertake hasta encontrar la manera de borrar solo recuerdos específicos. El mundo es vasto y hay muchos despertadores, así que seguramente en algún lugar existe el poder de manipular recuerdos. En el peor de los casos, podría confiar en Go-Yuri. Go-Yuri no es una opción. Hablando de eso, mencionaste antes que habías llamado a Go-Yuri. ¿Viene de camino? Eso fue una mentira. La santa dijo con indiferencia, su expresión inmutable. La afirmación de que había invocado a otros despertadores en nombre de la constelación también fue mentira. Fue una estrategia para inquietar al señor Undertake y forzar un error. Nadie más viene aquí excepto nosotros. Veo. Así que todo era un engaño. Nunca se podía bajar la guardia con ella. Respiré profundamente y luego envainé mi espada. Santa, te aseguro que nunca te ocultaré el hecho de que has decidido castigar tú misma a los villanos, ni en el próximo ciclo, ni en el siguiente, por muchas regresiones que sufra. Lo prometo. Así que, por favor, tranquiliza tu mente inquieta. Estoy de tu lado, incluso si incendiaras el mundo. Se hizo el silencio. Mientras los copos de nieve caían sobre los hombros de la santa, se oía un leve, casi imperceptible, sonido de cristales rompiéndose. Solo el suave eco de la nieve cayendo y los cristales rotos resonaba en el mundo entero. Estoy angustiado. La voz de la santa se filtró como una sombra entre los sonidos pálidos y transparentes. Que este recuerdo, esta conversación, se me olvide por completo en el próximo ciclo. Que los recuerdos de los 16 años que pasé con el señor Undertake se derritan como la nieve.
Lo recordaré. Sí. La santa bajó ligeramente la mirada. Eso lo hace aún más lamentable. Es vergonzoso. Probablemente estarás más triste que yo, pero no podría soportarlo. La posibilidad de que todos los recuerdos, el significado de la muerte de alguien, desapareciera. Que yo tuviera que cargar con todo eso sobre mis hombros. No pasa nada. Puedo con ello. Y tú también. Cayó la nieve. Con un sonido tintineante, los labios de la santa se separaron. Cuando el poder de un despertador alcanza su punto máximo, no se diferencia en nada de algo grotesco. Esta fue la primera vez en mis regresiones. Y quizás la primera vez en la historia de la humanidad que el fenómeno conocido como corrupción fue explicado a través de la boca de un humano. En realidad, en algún momento, pude moverme libremente incluso en un mundo congelado. Mi telepatía evolucionó para reproducir no solo mi voz, sino cualquier sonido que recordaba. La santa hablaba con seriedad. Construía sus palabras con cuidado, a un ritmo que podía seguir. Al principio, pensé que era solo el florecimiento de mis habilidades. Era una conclusión natural. Pero con el tiempo, otra hipótesis, otra posibilidad, empezó a rondar en mi mente. ¿Qué posibilidad? Que no era tanto que estaba creciendo, sino más bien, que me estaba perdiendo, una hipótesis. Los ojos de la santa se entrecerraron. Originalmente, la telepatía solo transmitía mi voz, pero ¿y si trascendiera mi cuerpo físico? ¿Y si me alejara aún más de la humanidad? Entonces, ¿no podría reproducir muchos sonidos, no solo voces humanas? Es lógicamente posible, sí. Pero no podría interpretarse el fenómeno que describiste como una simple expansión de tu alcance o identidad. Sí, pero no son muy diferentes. La santa meneó ligeramente la cabeza. Es muy difícil explicarle este sentimiento a otra persona, pero los síntomas son demasiado claros como para considerarlo simplemente como un malestar psicológico. ¿Qué síntomas? Aura transparente. ¿Por qué? Cuando la santa pronunció esas palabras, también me invadió una sensación ominosa. Una lengua invisible parecía lamer mi columna desde la nuca hasta la pelvis. La santa me miraba directamente. El aura de cada despertador tiene su propio color. Señor enterrador, interpretó la falta de color en mi aura como si fuera transparente. Sí. ¿Pero qué pasa si no es aura en absoluto? La santa murmuró, probablemente reflexionando sobre un problema que había considerado a menudo durante el tiempo congelado. Como si tuviera el efecto de realzar el aura, pero no es aura. Debes haber presenciado tales fenómenos innumerables veces. Grotesco. Sí. Monstruos. Las 10 piernas no usaban aura. Simplemente nacen con cuerpos que parecen realzados por el aura. Mi corazón latía con fuerza. Sincronizado con mis latidos, un ruido continuo resonaba por todo el cuerpo de la santa. Cada vez me voy dejando erosionar más por el vacío. Eso no es todo. Quebrar. La santa chasqueó los dedos. En ese momento mi visión cambió. No, para ser precisos, no se había volteado. Fue como si estuviera experimentando una experiencia extracorporal, viendo mi propio cuerpo desde arriba. Mi perspectiva cambió de primera persona a tercera persona. ¿Santa? Mis labios se movieron. Vi mis labios moverse. Fue una sensación extremadamente extraña. Podía verme la espalda. Si entrenara con fuerza en ese estado, podría medir mi peso con precisión, pero un mundo en tercera persona no solo ofrecía ventajas. ¿Qué demonios? Una sensación de flotabilidad. El yo de una persona está, en última instancia, ligado al cuerpo. El cuerpo es el objeto más directo. Si el cuerpo pierde su inmediatez y se coloca junto a otros objetos, convirtiéndose en una más entre muchas cosas, entonces el yo de una persona también flota sin rumbo sobre las olas de un vasto océano, sin ancla. Este es el mundo que veo, señor enterrador. Crack. La santa pisó la nieve y se acercó a mí. No pude moverme, como un bebé que aún no había aprendido a controlar su cuerpo. Al principio, esta perspectiva solo se desplegaba cuando usaba la clarividencia,
pero a medida que me fui acostumbrando a ella, he llegado al punto en que ya no puedo distinguir entre mi propia visión y la visión en tercera persona. La santa tomó mi mano. El roce de su mano, enfriada por los copos de nieve, se sintió vívidamente. Sin embargo, ese roce se sentía de alguna manera distante. ¿Debería describirlo como si el tacto tuviera color? El tacto, más que nada, debería sentirse directamente en la piel, pero se percibía una sensación de distancia. Como decía la santa, era una sensación difícil de explicar a otra persona. Fue extraño. Fue extraordinario. Cuando descubriste mi secreto, pensé que estaba en serios problemas. Pero ahora que lo pienso, me alegro de que me descubrieran. Si hubiera pasado un poco más de tiempo, podría haber perdido lo más importante de mí. La santa susurró justo delante de mi nariz /diagonal, habló monótonamente desde lejos. La santa recogió el poco calor que le quedaba en las manos alrededor de las mías. El verdugo asumió una postura como si rezara al cielo. Si hubiera llegado tan lejos, quizá habría podido detener el tiempo para evitar que tu regresión continuara. No. No podría, estoy seguro. Perdería mi color, mi visión, mi forma e incluso el tiempo, convirtiéndome simplemente en algo que lo mira todo desde arriba. ¡Qué grotesco! De la boca de la santa salió vapor. Un fino hilo de calor humano se elevó en medio de un mundo cubierto de nieve. Por favor, recuerde, señor Undertake. Esta lucha, el desafío para salvar el mundo, no es un juego con tiempo ilimitado. Solo hay infinitas oportunidades para desafiar, pero una vez que entras al escenario, hay un límite de tiempo. Límite de tiempo. La duración de ese límite de tiempo es probablemente de 15 a 20 años. Cuando los despertados se familiaricen tanto con sus poderes que sean consumidos por ellos, se volverán como yo, casi grotescos. ¿Entiendes? El poder de un despertado no es solo una bendición. Es un arma de doble filo. Crepitar. En algún lugar, frente a mí, o quizás muy lejos, resonó el sonido de un vidrio rompiéndose. Entonces me di cuenta de que quizá no fuera cristal, sino una especie de película transparente que rodeaba a la santa, al ser humano. Esta vez es porque el señor Undertake se centró en mi crecimiento, lo que me llevó a convertirme en esto más rápido. Pero en otros ciclos, quién sabe. Mi intuición me dice que cuanto más poderosa es la habilidad de un despertado, más peligroso parece. Por ejemplo, Dang Seorin del mundo Samcheon no sería la excepción. 20 años. Por favor, intenta restaurar el mundo a su forma original antes de que se cumplan 15 años. Recuerda, señor enterrador, el límite de tiempo. El sonido del cristal rompiéndose se hizo más claro. Comprendí las intenciones de la santa. Por lo tanto, le tomé la mano y le devolví el abrazo. Quizás fue demasiado fuerte, ya que controlar el cuerpo en tercera persona es bastante difícil. Los ojos de la santa se abrieron de par en par. Ah. ¿Planeas matarme? Para asegurarte de que la regresión ocurra antes de que cambies por completo, pero eso es solo codicia, soportarlo todo tú solo. Se oyó una risa suave. Señor enterrador, de verdad que me conoce bien. Vamos juntos. No lo he mencionado, pero la verdad es que soy bastante hábil en la gestión mental. Una vez viajé por todo el país durante 3 ciclos e incluso trabajé como dueño de una tienda de conveniencia. ¿Dueño de una tienda de conveniencia? Sí. Tú, Santa, quizá también necesites aprender a soltar un poco. Saqué el aura de todo mi cuerpo. A medida que la barrera de vidrio comenzó a romperse en serio, crujidos, innumerables estallidos resonaron mientras mi aura nos envolvía a ambos. Cayó la nieve. Se rompieron cristales. Aunque seguía nevando, las 2 sombras grabadas en el blanco campo de nieve no se enterraron. Es cálido. La santa cerró los ojos. Pues, gente. Gente, aunque sean personas. Sonido metálico. El mundo detuvo silenciosamente la nieve. Esa fue la última voluntad de la santa. Hay un epílogo. Este epílogo no se limita a un ciclo específico. En los ciclos 109, 110, 111. En cada ciclo donde formé un pacto de sangre con la santa,
Esta escena se recreó invariablemente. Eso pasó. Tras escuchar toda mi historia, la santa apoyó la barbilla en silencio. Parecía sumida en sus pensamientos, inclinando la cabeza de vez en cuando. No parece mi historia, aunque se trate de mí. ¿Es eso así? La santa me miró a la cara. Su expresión era muy intensa. No es propio de ti andar por ahí deambulando con tanta energía. Eso fue todo. La santa se levantó y alimentó a los peces del acuario. Los peces que había recolectado con tanto esmero antes de que el mundo se volviera así se reunieron rápidamente ante el gesto de su dueña. Rojos, blancos, amarillos, azules, criaturas de diversos colores nadaban en el agua. Es difícil entender por qué castigarías a los villanos anónimamente, considerando lo diligente que eras al vagar por el exterior. La estrategia de elevarse a una posición divina para infundir miedo en la gente es efectiva, pero proviene de una mentalidad que desconfía de los demás. Si fueras tan diligente, ¿no deberías haber declarado tu existencia y tus poderes al mundo y haber organizado directamente un gobierno? ¿Quizás no fui tan diligente? Eso pensé. Es mediocre. No quieres volverte mediocre, así que elegiste una vida de aislamiento. Las yemas de los dedos de la santa rozaron suavemente la superficie del agua. Para el pez, era el límite del mundo, la superficie que constituía la pantalla de su mundo, ligeramente perturbada. La santa parecía disfrutar de la sensación. Más que nada, en el ciclo 107, describí que el fenómeno de la corrupción ocurre automáticamente cuando los poderes de un despertador despiertan, pero ese es un análisis erróneo. Hay pruebas contundentes que lo desmienten. ¿Prueba? Señor enterrador. La santa habló. Has retrocedido durante incontables eras y has seguido desarrollando tus poderes. Si mi teoría fuera correcta, deberías haber experimentado la corrupción antes que nadie. Sin embargo, como no te ha ocurrido tal fenómeno, es probable que la corrupción sea simplemente un problema psicológico. Solo un problema psicológico. La santa seguía siendo muy estricta consigo misma. Pero entiendo el significado de tus últimas palabras. ¿Qué crees que significa? Que una persona mate a otra. Aunque sean personas, matan. Siempre es una verdad dolorosa. Y. La santa miró ligeramente hacia atrás. Parpadeé. Era como si fuera un cangrejo en el acuario, chasqueando las pinzas y parpadeando. Entonces ocurrió algo verdaderamente raro. La santa sonrió débilmente. Es un secreto. Entre los despertadores hay muchos locos. No sé en otros lugares, pero la proporción de locos entre los despertadores de la península coreana es sin duda alta. Como Dang Seorin, quien se toma muy en serio su cosplay de bruja, o Cheon Jo-hwa, quien llama a su gremio un instituto femenino. Pero al menos son manejables porque el lenguaje humano todavía funciona en ellos. Hoy hablaré de una de las figuras más locas y singulares entre ellas, el Marqués de la Espada de Yuldogup. Asterisco Sborduque se ha cambiado a Marqués de la Espada. Esto también se reflejará en los capítulos antiguos cuando lo arregle. Como hemos visto hasta ahora, el caso del asesino de la rueda terminó bien. Sin embargo, el hecho de que la santa se hubiera corrompido me impactó enormemente. Ya ha pasado un tiempo desde que recibí un golpe mental tan fuerte. Para encontrar un caso comparable, sería como cuando creí que Go-Yuri era una buena persona y ella me golpeó con un gran golpe en la parte posterior de la cabeza. Lo que esto significa es la temporada de vacaciones. Un grito se escuchó desde el otro lado de la sala de espera de la estación de Busan. Maldito imbécil. ¿De qué carajos estás hablando? ¡Ey! Con un pop, se escuchó un sonido parecido al de unas palomitas de maíz explotando. El hombre que salió del mundo más rápido que nadie, COGYU, fue descalificado. Grita. La gente gritaba y corría en todas direcciones, una vista familiar, debido a un hada que no entendía las emociones humanas. Esto marcó la desaparición de cualquier razón para el nacimiento de Esegnet. En otras palabras, había renunciado a uno de los medios para controlar a los despertadores, tanto directa como indirectamente. ¿Qué hay que ocultar? Yo, el enterrador regresor,
no tenía la menor intención de salvar el mundo en este ciclo 108. La partida de Seo Hye-Gu era una señal de que había cerrado el negocio. Además, ese tipo es demasiado débil contra las mujeres. Seo Hye-Gu se había enamorado completamente de Go Yuri y terminó traicionando la información de la santa. Podía entenderlo. El rayo de control mental que Go Yuri poseía era increíblemente fuerte. Casi caigo en hipnosis y casi termino en un doujinshi sangriento y explícito. Pero el ciclo pasado fue diferente. En retrospectiva, ahora está claro que Seo Hye-Gu fue reclutado al 100% por la santa. Probablemente asumió el papel de manipular astutamente la opinión pública en SGNAC o de alimentar el miedo al asesino de la rueda. No había nada de malo en que cooperara con la santa. El problema fue que me lo ocultó. Un tipo despreciable. Un tipo desagradecido. Después de todo lo que hice por él. Lo había criado como si fuera de mi propia sangre, pero al final, las relaciones con los miembros del gremio fueron más importantes para él que su mentor y maestro que le salvó la vida. Por cierto, suelo guardar rencor durante bastante tiempo. ¿Cuánto? Bueno, unos 200 años. Cuando un regresor alberga resentimiento, no solo en junio sino durante todo el año, trae granizo, heladas y tormentas de arena. ¿Es injusto que el yo del siguiente ciclo tenga que sufrir por los errores del yo del ciclo anterior? La vida es intrínsecamente injusta. Ese hermano necesita una buena paliza. ¿Hay algún Jung como yo en este mundo? Como a Seo Hye-Gu le encantaba la pizza italiana. Incluso me esforcé en Busan para salvar a un artesano de la pizza y ayudarlo a abrir una tienda. Así de profundo era el amor de un Jung. Pizza confiscada. Como castigo por decepcionar a su hermano, Seo Hye-Gu tendría que soportar una vida sin pizza durante 200 años. Eso abarca del 10º al 15º ciclo. De todos modos, Seo Hye-Gu obtuvo lo que se merecía del hada. Lo que realmente importa es cómo aprovechar al máximo estas vacaciones. Mientras me agachaba en un rincón de la sala de espera planeando mis vacaciones, el hada número 264 se me acercó rápidamente. ¿Qué estás haciendo, humano? Como ves, estoy planeando mis vacaciones. ¿Vacaciones? Sí. Ya que el mundo está arruinado, mejor disfruto de un tiempo tranquilo y significativo. Si voy a tomarme unas vacaciones, ¿por qué no elegir algo que no haya experimentado antes? ¡Guau! Estás loco. Aprendí de mis superiores a no acercarme ni un poco a los locos. El hada salió corriendo. Como de costumbre, cultivé algunas campanillas de plata en la tienda de recuerdos de la sala de espera y luego me hundí en la contemplación. De repente, una conversación que tuve con la santa en un ciclo anterior me golpeó como un rayo. ¿Todos los despertadores como yo? No, solo al 50% de los despertadores les gusta el señor Undertake. Los fuertes se encuentran principalmente en ese 50%, pero hay muchos entre el resto que están interesados en el señor Undertake buscando una oportunidad. Como el marqués de la espada de Yuldoguk, por ejemplo. Sus palabras, sin querer, hirieron mi orgullo. Yo, el enterrador, un humilde regresionista, me enorgullezco de tratar a las personas sin prejuicios y ayudarlas. ¿Acaso no he insistido siempre en usar un lenguaje formal con cada persona que conozco por primera vez, para que mi personalidad no se vuelva arrogante después de una vida tan larga de regresión? Si me lo propusiera, estaba seguro de que podría lograr no solo el 50%, sino el 90%, no, el 95% de despertadores como yo. Está bien. Me levanté de mi posición agachada. En este ciclo, ganaría el corazón del marqués de la espada de Yuldoguk. Que el marqués de la espada era un viejo loco quedaba claro solo por su título de marqués de la espada. Aquellos familiarizados con la ficción de artes marciales sabrán que marqués de la espada es un título, pero específicamente, es un título respetuoso usado solo para maestras, no para maestros. Sin embargo, el marqués de la espada de nuestro mundo era un hombre de más de 60 años con una barba espléndidamente desarrollada. ¿Eso no te pone incómodo ya? Yo soy el gobernante supremo. Y esta persona usó la primera persona yo como este asiento. Se hacía llamar el marqués de la espada y llevaba consigo una espada, pero en realidad era una espada falsa hecha de aluminio, robada de un dojo de kendo en quiebra.
Creo que se explica perfectamente por qué no he tenido una relación cercana con el Marqués de la Espada durante todos estos ciclos. Es un viejo completamente loco. Y también, el más grande en los tiempos antiguos y modernos. Ahora. Podrías pensar, pensé que estaba loco, pero si investigamos sus antecedentes, quizá descubramos que es sorprendentemente normal, ¿verdad? Conozco ese cliché. Si es así, lamento darte una triste noticia, definitivamente no tienes talento como adivino. Un verdadero loco es diferente de quienes fingen estarlo. Indagar en sus antecedentes es como acercarse a un lugar de exposición radiactiva, el nivel de locura solo aumenta. Y finalmente, soy el Marqués de la Espada de Yuldoguk. Oh. ¿Qué es Yuldoguk? Oye. ¿No conoces a Yuldoguk? ¡Qué gran ignorancia! Es una nación fundada con rectitud por su excelencia el archiduque, quien se alzó furioso contra la tiranía de esos necios británicos. Tras una investigación más profunda, resultó que el verdadero nombre de Yuldoguk era Sirland Duchy, una micronación. Como el Marqués de la Espada encontró una intersección crucial entre Sirland en inglés y Yuldoguk en coreano es algo que ni siquiera yo, que hablo 8 idiomas con fluidez, podría entender. Probablemente ni siquiera los obreros de la Torre de Babel lo sabrían. Por cierto, Sirland, no, Yuldoguk no era una república democrática, sino una monarquía absoluta. El sistema de clases era evidente. Era un poco anticuado comparado con la tendencia global. Yendo un paso más allá, el gobierno de Yuldoguk aprendió su filosofía de Estado nada menos que del romance de los Tres Reinos. En la antigüedad, durante los Tres Reinos, hubo un emperador llamado Liu Hong de Han, comúnmente conocido como el emperador Lin de Han. Este gobernante, considerado avanzado y moderno en ese momento, había comprendido intuitivamente los principios del capitalismo. El Estado es de mi propiedad. Por lo tanto, los cargos oficiales son de mi propiedad privada. ¿No debería uno mostrar sinceridad al tomar prestada la propiedad privada de otra persona? El emperador rechazó firmemente la antigua práctica de obtener cargos oficiales basándose en la consanguinidad. En cambio, se basó en la única fe existente en el mundo, el dinero, y nombró funcionarios basándose en él. Este emperador reformista vendió los puestos más altos a precios más altos y, para complacer a sus súbditos con problemas de liquidez, incluso les permitió pagar sus puestos a plazos. Contrariamente a la creencia popular, los brotes del capitalismo florecieron en Oriente mucho antes que en Occidente. Aunque las reformas de Liu Hong fracasaron, inspiraron a muchos revolucionarios después. Ni siquiera la cuna del capitalismo, Gran Bretaña, pudo escapar de su influencia. A finales del siglo XX, un británico decidió fundar una nación en una zona remota y aprendió la sabiduría del gobierno estatal de los antiguos sabios. ¿La venta de títulos nobiliarios no ayudaría a las finanzas del Estado? Fue una inversión de métodos orientales con herramientas occidentales, y de métodos occidentales con herramientas orientales. Este británico fue un paso más allá que sus predecesores, abriendo las puertas no solo a sus compatriotas, sino a personas de todo el mundo. Los británicos sabían bien que el dinero no debe tener fronteras. El poder de esta política de puertas abiertas afectó incluso a Corea del Sur, lejos de Gran Bretaña. El protagonista de esta historia, el Marqués de la Espada, es precisamente ese individuo. Gastó la considerable suma de 250.000 wons, unos $250, incluyendo varias opciones, para adquirir un título de barón en Yuldoguk. Fue el regreso triunfal de un rango nobiliario a un coreano desde la caída del Imperio coreano. El anciano mantuvo orgullosamente la cabeza en alto. De ahora en adelante, por favor dirígete a mí como varón de la espada. Me gustan las artes marciales, de ahí la espada. Soy varón, de ahí varón. Fue un hombre loco, pero la tragedia no terminó allí. Mientras la humanidad estaba dividida y en conflicto por cuestiones de raza y nacionalidad, los monstruos trataban a todos los humanos por igual. Cuando Seúl fue arrasada en Corea, Anglia Oriental en Inglaterra fue arrasada. Naturalmente, la micronación cercana tampoco se salvó. Yuldoguk, con una población real de 4 habitantes, desapareció, pasando a ser una página de la historia. También tiene el récord de la destrucción más rápida de una nación después del desastre de la Puerta. ¿Cómo puede ser? Mi patria ha perecido.
El anciano se tragó su dolor después de perder su nación de la noche a la mañana. Si se hubiera desplomado allí, no habría sido más que un inútil. Con justicia, se puso de pie. Las lágrimas de un hombre por su país arruinado bastaban con una sola gota. A partir de ahora, continuaré con el legado de Yuldoguk. La nación de vida más breve experimentó un movimiento de resurgimiento igualmente breve. Sin embargo, ¿cómo podría yo, indigno como soy, reclamar el título de archiduque en lugar del de su excelencia? Solo reclamaré un título inferior al de marqués. De ahora en adelante, por favor, llámame Marqués de la Espada. En efecto, pasar directamente de barón a marqués, saltándose vizconde, conde y marqués, era inaudito incluso en Yuldoguk. Porque el Yuldoguk original no tenía rango de marqués. Naturalmente, el nombre oficial del nuevo Yuldoguk se convirtió en el estado tributario de Yuldo, el país gobernado por un marqués. Por supuesto, el único ciudadano de esta nación atrasada que lo reivindicaba era el propio Marqués de la Espada. Si usted ha escuchado los antecedentes de cómo llegó a ser el Marqués de la Espada, cualquier persona sensata concluiría, si me acerco a este anciano, mi dirección registrada podría ser transferida a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, sorprendentemente, el Marqués de la Espada sobrevivió. Incluso en estos tiempos caóticos, cuando el mundo había llegado a su fin y los monstruos campaban a sus anchas, se conservó con firmeza. Lejos de ser confinados en una institución mental, los despertados ansiaban llevarse consigo al Marqués de la Espada. ¿Podría ser que él fuera un maestro de la espada como su título lo sugería? La respuesta es no. El Marqués de la Espada ni siquiera sabía usar el aura. ¿De qué serviría en combate un espadachín de moda empuñando una espada de aluminio falsa? Te aseguro que incluso un estudiante de primaria recién recibido el cinturón amarillo en Aidom Gundo demostraría más maestría que el Marqués de la Espada. La estrategia de supervivencia del Marqués de la Espada se estableció en un campo completamente inesperado. Señor, anciano. Señor Marqués de la Espada. Oh, no es un joven del mundo marcial. ¿Qué te trae por aquí? No es gran cosa, solo quería preguntar cómo va la agricultura esta primavera. ¡Ay! La agricultura se trata de cuidado y atención. Deberías pensar que yo, por supuesto, la cuido bien en lugar de venir aquí a espiar. No, no es espionaje. ¡Ay! ¿Por qué un joven tan joven es tan molesto? Si sigues molestándome, podría cortar el suministro de comida a tu gremio. Detrás del Marqués de la Espada, que gritaba a viva voz, se extendía un campo de trigo dorado. La habilidad del Marqués de la Espada era crecimiento de plantas. Independientemente del clima, la tierra o la calidad del agua, podía cultivar cultivos en cualquier lugar y acelerar su tasa de crecimiento de 3 a 6 veces, una habilidad de clase SSS ridículamente poderosa. Esto hizo que el Marqués de la Espada evolucionara de un viejo loco a un viejo absolutamente intocable e imperturbable. ¿Entiendes? Si tan solo lo deseo, toda tu gente morirá de hambre. ¿Quieres probar una verdadera hambruna? Marqués de la Espada. Desafortunadamente para los despertados de Corea, este viejo loco era el único salvavidas en una península donde la civilización había colapsado. El Marqués de la Espada, aunque loco, poseía habilidades notables. Para comprender intuitivamente cuán extraordinario es esto, es necesaria una pequeña explicación. Este mundo odia a la humanidad. Los adolescentes, atrapados en su segundo año de delirios de secundaria, suelen murmurar, parece que el mundo me odia. A medida que crecen, aprenden gradualmente que, sorprendentemente, o quizás no tanto, el mundo es indiferente a su existencia. Sinceramente, desde la perspectiva mundial, hay otras cosas de las que preocuparse. Como las tortugas que se han tragado plástico o el entrelazamiento cuántico. Pero ahora, eso ya no es así. Algo cambió radicalmente con el incidente de la puerta. Simplemente cambió. A partir de ese día, el mundo decidió detestar un poco más a la humanidad. El vacío. También conocido como el abismo o el infierno. Anteriormente se usaba el término puerta, pero cada vez más gente empezó a referirse a él como el vacío. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Esa flor. ¿Por qué tiene dientes? En el vacío,
Los pétalos de la raflesia desarrollan dientes de tiburón. Las arañas desarrollan 13 patas. Las libélulas desarrollan 6 ojos laterales. Elefantes sin cabeza deambulan. Si no se controlan los monstruos y las anomalías, se producen mutaciones genéticas masivas en la tierra afectada, lo que lleva a un rápido aumento de criaturas deformadas. Así pues, el veneno del vacío deforma instantáneamente la civilización y el conocimiento que la humanidad ha construido laboriosamente durante siglos. ¿Has visto alguna vez campos teñidos de rojo sangre? ¿Granos de arroz que parecen pulgones y moscas? En lugar de granos de arroz, florecen lirios. Un agricultor excavó una vez su campo y descubrió que todas las plantas de arroz estaban interconectadas bajo tierra como un bosque de bambú. A pesar de estar cultivado en el mismo campo, con las mismas especies, agua y luz solar, el arroz del lado izquierdo del campo se veía diferente al del lado derecho. La civilización humana se fundó sobre la base de la reproducibilidad. Cuando la humanidad comprendió que la primavera volvería un año después de todos los cambios, construyó una torre de oro. En la cima de esta torre, el tiempo finalmente se transformó en historia. Ahora, la torre se ha derrumbado. El tiempo fluye. Fluye impredeciblemente. Como una tormenta del desierto, cubre de arena la otrora brillante superficie de la torre. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos iguales a ese ser cuya cabeza brota flores y cuya lengua produce branquias de pez? De esas branquias se oye el llanto de un recién nacido. Al final, solo se comunican con el llanto de un niño, y no podemos entender su significado. A veces, el tiempo fluye rápido cerca de Incheon y lento cerca de Seúl. Nada se repite. Nada se reproduce. Simplemente fluye. Las ciudades están conectadas. Así, yo, la Santa, los nómadas, la alianza del gremio Samcheon, hemos declarado la guerra contra el vacío que devora nuestro mundo. La humanidad necesita volver a los tiempos en que estaba abrumada por la naturaleza. ¿No es eso una regresión? Los nómadas negaron con la cabeza. Así como la evolución y la regresión son meras distinciones humanas, esto también es mera adaptación al entorno. Abandonando la regla de las áreas por la regla de las líneas. Yao área a la línea. De la línea al área. Ese era el lema del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras. Entonces, podremos escapar del aislamiento del vacío y mantener nuestra comunidad. Como un caballero que coloca una prótesis a una persona discapacitada, el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras ha allanado el camino para la humanidad. Por fin, puntos aislados, ciudades y personas se han transformado en estaciones donde poder descansar brevemente. Sigo arreglando los ferrocarriles rotos de este mundo uno por uno. Pude conservar el último testamento de Dang Seoring. Tomó muchos años. Y tomará muchos años más. De la historia a la historia, para siempre. El Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras no representaba a Busan. No podía simbolizar a Seúl. El Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras era simplemente la última cuna de la humanidad, la última unidad y la primera línea. Podemos hacerlo. No, debemos. Cada vez que partían, las unidades de patrullaje del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras no podían garantizar sus vidas. La unidad de patrulla que partió hacia Gangneung nunca regresó. Tras 2 años, los 13 miembros de una unidad de patrulla que exploraba el norte regresaron transformados en girasoles que caminaban, con la cabeza vuelta hacia las banderas que sostenían al partir. Aún así, no dudamos en mantenernos en primera línea. J.E. Esta temporada también habrá una buena cosecha. El Marqués de la Espada era de hecho una unidad de apoyo para esta línea del frente. Con tanto grano, podremos alimentar bien a Samán, y sobrar. Es la providencia del cielo. Por mucho que nos esforcemos, la gente necesita comer. Ya sean 3 comidas al día, 2 o incluso una, la necesidad de comer es la urgencia de mi cuerpo. No tomé este hambre como una dificultad o una pena. Infectado con el virus del nuevo Buda, uno podía escapar del hambre en cualquier momento. Significaba pasar de ser humano a convertirse en un ser del vacío. El hambre era trágica, pero era una tragedia humana, y aún así, era la tragedia de los seres nacidos y criados en esta tierra.
Sin embargo, no viví para ver los horrores humanos como belleza humana. Necesitábamos comer. El chef responsable del poder del arroz en la península de Corea no fue otro que Marqués de la Espada. ¿No estaría bien que disfrutara un poco de turismo este verano? Y como ya lo hemos recalcado varias veces, nuestro chef estaba loco. Ah, señor Marqués de la Espada. ¿De turismo? Literalmente, vagando por el mundo marcial. Jóvenes guerreros de la comunidad de las artes marciales. No revelen esto en ningún lado. Lo he mantenido en secreto hasta ahora, pero en realidad. El Marqués de la Espada miró atentamente a su alrededor. Las miradas del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, buscando monstruos cercanos, no debían de ser tan agudas. Después de confirmar que no había nadie más excepto yo, el Marqués de la Espada me susurró al oído. Soy el discípulo legítimo del líder número 260 de la secta del Monte Hua. La esencia de los 3000 años de historia de la secta del Monte Hua está contenida en los secretos de las artes marciales que poseo. Entonces, este hombre afirmaba ser un marqués en Yuldoguk y un marqués de la espada en el mundo marcial, para colmo, afirmaba ser el próximo líder de la secta del Monte Hua. Y llevaba una espada de práctica de aluminio en su cintura. A estas alturas, mi cabeza estaba dando vueltas. Si está bien preguntar. ¿Por qué el anciano que representa el futuro de la secta del Monte Hua en Corea? Claro, es para esconderse de los ojos despreciables del culto demoníaco. Como legítimo sucesor de la técnica de la espada de las 24 flores de ciruelo, es inevitable que esos maliciosos me miren con furia. Mira. Incluso ahora, ¿acaso los demonios controlados por el demonio celestial no están sacudiendo el mundo? Cielos. Así es. Es exactamente la sensación de querer buscar una deidad. Originalmente, era un maestro que había alcanzado la cima, pero durante mi escape del culto demoníaco, sufrí graves lesiones internas en mis centros de energía. Sin embargo, tras recuperarme aquí en la tierra de Aedong, ahora debo regresar a mi montaña natal y cumplir con mis deberes como discípulo. ¿Quieres ir al Monte Hua en China ahora mismo? Exactamente así. Miré al cielo y suspiré profundamente. Señor Marqués de la Espada, está loco. El relato de Kim Ho-chul y Kim Seon, padre e hijo, insinuó brevemente que en esa época, viajar al extranjero era simplemente un término elegante para suicidio. Ante mi comentario directo, el Marqués de la Espada simplemente inclinó la cabeza. Estoy perfectamente cuerdo. Después de todo, preguntarle a un loco si está loco nunca daría una respuesta significativa. ¿Para qué preguntarle a un delfín si es un delfín a menos que uno esté visco? La verdad es evidente. Cambié de táctica. Si estás hablando de la técnica de la espada de 24 flores de ciruelo, es aquella en la que, si se perfecciona, el aroma de las flores de ciruelo impregna 10.000 y, desde la espada. Oh, parece que el joven artista marcial también ha oído hablar de su gran reputación. Es cierto. ¿El monte Hua que conoces está repleto de flores de ciruelo? En efecto, así es. Eso es un escenario inventado en Corea. Mi conocimiento de las artes marciales se limitaba a unas pocas novelas que leí de niño. Pero incluso yo sabía esto. El monte Hua no era particularmente famoso por sus flores de ciruelo. Bastaba con ver las fotos para adivinarlo. El monte Hua era una montaña tan desnuda como sus hojas, con rocas completamente expuestas, lo que dificultaba enormemente el florecimiento exuberante de los ciruelos. Lo mismo ocurre con el aroma. Desarrollar un sistema olfativo que interprete el olor de las rocas como el de las flores del ciruelo era genéticamente imposible. ¿Qué estoy diciendo? El autoproclamado Marqués de la Espada y futuro líder de la 261ª secta del Monte Hua, poseedor de una espada de práctica, coreano de Ujeongdo y sin conocimiento del chino, estaba diciendo tonterías. Este anciano era un mentiroso de pies a cabeza. ¡Arg! El Marqués de la Espada rugió como un león. ¿Cómo se atreve un joven a burlarse de mí? El aroma a flores de ciruelo que una vez sentí mientras estudiaba con mi maestro aún persiste en mi nariz. Si pretendes insultarme a mí y a mi maestro, no me quedaré de brazos cruzados. Entonces, ¿por qué no demuestras tú mismo la técnica de la espada de flor de ciruelo, si eres su heredero?
Si no hubiera sido atacado por las bestias del culto demoníaco y mis centros de energía hubieran permanecido intactos, lo demostraría de inmediato. Me estoy volviendo loco. Oye, se supone que tienes 60 años, pero eres más joven que yo. Además, cuando la civilización aún estaba intacta, 60 años ni siquiera se consideraba viejo. ¿Qué edad tengo este año? No, dejemos de lado esta estrategia. Incluso si gano la batalla, siento que perdería la guerra. De todos modos, Marqués de la Espada era un tipo de persona con la que no podía lidiar. Afortunadamente, teníamos la mejor arma para tratar con los mayores. No Do-Wa. Ayuda. ¿Un abuelo de 60 años? Fácil. La mujer más querida entre los ancianos de la península de Corea, el mayor caballero protector y jefe del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, No Do-Wa, sonrió con picardía. Nota, sí, la clásica revelación tardía del género en las novelas geek coreanas. No Do-Wa es mujer. A partir de ahora usaré los pronombres ella y corregiré los capítulos antiguos. Señor, se siente bien. Todo mi cuerpo se siente relajado. No Do-Wa le dio un masaje de hombros a la Marqués de la Espada. Su destreza era tan excelente que cualquiera podría creer que había sido masajista en lugar de funcionaria, y la expresión de la Marqués de la Espada se derritió. Los ciruelos florecen en las cimas de las montañas e incluso en las calles. Entonces, ¿no florecerían igualmente en el corazón de una persona? Ya que la tradición de la secta del Monte Hua ha llegado hasta usted, señor, ¿qué importa si este lugar es Aedong o Chanan? Pero mis hermanos jurados. No. Tu maestro ya falleció, ¿verdad? Entonces, eres el mayor de la secta del Monte Hua, y existe la tradición de que los jóvenes visiten a sus superiores, no al revés. Deberían venir a ti, ¿por qué deberías mudarte tú? Sí. Ese sí que es un dicho sabio. Si me confía una carta, la enviaré a China en su nombre. Si comprenden su deber, deberían venir a verlo. El consejo del jefe de la estación de correos es totalmente acertado. Entonces también esperaré con ilusión la cosecha de otoño. Déjamelo a mí. El Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras era una estación de correos, y allí el jefe era el jefe de correos. Después de mostrar sus milagrosas habilidades con la mano y la lengua, No Do-Wa se giró hacia mí y sonrió. Por eso prefiero a los mayores que a los jóvenes, ellos entienden, ¿sabes? No voy a criticar su argumento. Pero incluso con la entrega total del No Do-Wa, había un límite. El Marqués de la Espada estaba loco, y la locura era incurable. Debo visitar el Monte Hua al menos una vez antes de morir. Con el cambio de estaciones y cada cosecha, el Marqués de la Espada seguía murmurando como alguien afligido por la nostalgia. ¿Debo verlo antes de morir? Desde la creación del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, el Marqués de la Espada repitió este mantra durante los ciclos 54, 55, 56 y 57. Pasó el tiempo. Por fin, el ciclo número 108. Durante las vacaciones, visité al Marqués de la Espada. A principios de su primer año, el Marqués de la Espada aún vivía en su ciudad natal, Uyeondo. Sí, no tenía motivos para la nostalgia. Señor Marqués de la Espada. Un anciano que regaba las flores en el jardín delantero de una casa humilde se giró para mirarme. El agua goteaba de su regadera. ¿Quién eres, jovencito? Soy un caballero al que se le otorgó un título de Yuldoguk. ¿Qué? Una persona normal habría llamado a la policía o al menos habría blandido una escoba si un extranjero de repente entrara a su patio delantero reclamando un título de una micronación. Este es mi compatriota. Bienvenido. Pero, fiel a su naturaleza, el Marqués de la Espada era extraordinario. Sospeché que había estado fingiendo nobleza desde su llegada a Uyeondo, pero parece que había perdido la cabeza incluso antes. Pero tus honoríficos son extraños. No soy el Marqués de la Espada, sino el hombre de la espada. ¿Por qué has venido a buscarme? Puse la cara más triste posible. El método de actuación no fue particularmente difícil. Fue fácil recordar la escena en la que murió Dan Seorin. Lamentablemente, debo informar que Yuldoguk ha caído. ¿Qué?
El perverso alcance del culto demoníaco se ha extendido incluso a través del mar hasta Yeon-gil-ri. No solo Yuldoguk, sino también la región oriental de Yeon-gil-ri ha sido devastada, y el propio archiduque no ha escapado al daño. No. ¿Cómo pudo pasar algo así? Señor Marqués de la Espada. ¡Pum! Me arrodillé en el patio. Entonces, con una solemnidad sin igual en el mundo, grité. Aunque la corte de Yuldoguk haya caído, ¿cómo podríamos aceptar que el pueblo cargue con el dolor de una nación arruinada? ¿No es lealtad perpetuar la nación con el pueblo restante? Como ahora eres el único noble que queda en Yuldoguk, es lógico que establezcas una nueva corte en estas tierras. Pero, como persona, no puedo olvidar la gracia del archiduque. Asciende al título de duque y revitaliza la nación del duque. Por cierto, la casa del Marqués de la Espada era humilde. Y una casa humilde estaba en un barrio humilde. Y una característica de un barrio humilde es que es bastante fácil asomarse por encima de la valla cuando algo inusual sucede al lado. Todos los vecinos miraban hacia aquí. Su mirada, en pocas palabras, era como mirar fijamente una polla. El cielo aún no me ha abandonado. El Marqués de la Espada no prestó atención a las miradas de los vecinos. Levántate. Qué bien has comprendido mi voluntad. Pido disculpas. Tú realmente eres como mi hijo mayor. Básicamente eso significaba mejores amigos. El ciclo 108. Ese día, me hice muy amigo del futuro líder de la secta del Monte Hua.